Café. Oro negro. La historia que despierta al mundo. El café. Esa bebida que despierta cuerpos y pensamientos. Su historia comienza hace más de 1000 años, en los bosques de Etiopía, cuando un pastor llamado Kaldi observó que sus cabras danzaban con energía tras comer las misteriosas cerezas rojas de un arbusto. Aquel hallazgo marcaría el inicio de una de las travesías más fascinantes de la humanidad. En Arabia el grano recibió su primer nombre, kawa, que significa estimulante o revitalizante. De allí pasó a Turquía como café, a Italia como café. Y finalmente llegó a nuestras lenguas como café. Pero más allá de un nombre, lo que viajó fue un aroma, un sabor que recorrería continentes y cambiaría civilizaciones. En la Meca y en el Cairo, los primeros cafés se convirtieron en lugares de encuentro, debate y cultura. En Venecia, París y Londres, las cafeterías del siglo XVII encendieron discusiones que darían forma a la Ilustración y la Revolución Industrial. Se decía entonces que el café reemplazó a la cerveza como la bebida de la razón. Del Cuerno de África al mundo árabe, de Europa a las Américas, el café se expandió como un fuego silencioso. En cada puerto, en cada isla, en cada montaña, encontró suelos fértiles y pueblos que lo adoptaron como parte de su cultura. Y así, el café, el grano de oro, llegó también a tierras salvadoreñas, donde se transformaría en el corazón de una nación. Cada sorbo de café salvadoreño guarda el eco de este viaje milenario. Un aroma que nació en Etiopía, cruzó mares y montañas, y encontró en El Salvador no solo tierra fértil, sino también un pueblo dispuesto a hacerlo suyo. Queridos viajeros, antes de continuar este recorrido, cuéntanos, ¿desde dónde nos acompañas? ¿Y cómo prefieres saborear tu café? ¿Solo, con leche o acompañado de una buena conversación? Antes de iniciar, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Dale un me gusta, suscríbete y acompáñanos a descubrir juntos la historia, el aroma y el sabor del café. Ahora sí, iniciemos este viaje con una buena taza. Tómala a sorbos pequeños. Deja que el café se deslice por tu lengua, siente su cuerpo, su aroma. Y prepárate, porque lo que viene es un viaje que sabrá tan profundo como el primer sorbo de la mañana. Todo comienza con un mito. En los bosques de Etiopía, hace más de 1000 años, un pastor llamado Kaldi descubrió que sus cabras, tras comer los frutos rojos de un arbusto desconocido, saltaban y danzaban con inusual energía. Intrigado, Kaldi probó aquellas bayas y pronto sintió en su cuerpo el mismo vigor. Así nació la primera leyenda del café, las cabras danzantes que revelaron al mundo el poder de este fruto. En Arabia el café encontró su primer nombre, kawa, una palabra árabe que significaba estimulante o revitalizante. Desde allí, el término viajó y mutó en cada lengua. En Turquía fue café, en Italia café, en Alemania café. Y finalmente en español se convirtió en café. Pero más allá de la palabra, lo que se expandió fue un aroma y un rito que acompañaría a místicos, comerciantes, poetas y pensadores durante siglos. El grano pasó de Etiopía a Yemen, donde los monjes sufíes lo utilizaban para permanecer despiertos en largas noches de oración y meditación. De Yemen viajó a la Meca, ciudad sagrada y punto de encuentro de peregrinos. Allí nacieron los primeros cafés, lugares de conversación, poesía, música y debate. Pronto se extendió a El Cairo, Estambul y toda Turquía, donde el café turco se convirtió en parte esencial de la hospitalidad. Hacia el siglo XVII, llegó a Europa a través de Venecia, abriendo las puertas a un fenómeno que cambiaría la cultura occidental. Las cafeterías, espacios donde la bebida se convirtió en combustible de la razón, la ciencia y la revolución intelectual. El café no solo se bebía. Con el tiempo, en el Imperio Otomano surgió una costumbre particular: la lectura de la borra del café turco. Tras terminar la taza, se colocaba el pocillo boca abajo sobre el platillo y, al girarlo,
Los restos de café dejaban figuras y símbolos. Se creía que esas formas revelaban mensajes ocultos, presagios del destino o consejos para la vida. Esta práctica, heredera de antiguas tradiciones adivinatorias orientales, aún sobrevive hoy en Turquía, Grecia, Líbano y otros países árabes, donde se considera no solo un acto místico, sino también un momento de convivencia, confidencias y conexión entre amigos y familiares. El café, así, se convirtió en algo más que una bebida. Pasó a ser un lenguaje simbólico, un espejo del alma y un puente entre lo cotidiano y lo espiritual. Después de conquistar los palacios de Estambul y los cafés de Venecia, París y Londres, el café emprendió un nuevo viaje, el salto definitivo hacia el continente americano. Todo comenzó en el siglo XVIII. El café ya se cultivaba en Yemen y en la isla de Java gracias a los holandeses, pero faltaba llevarlo al Nuevo Mundo, donde las condiciones tropicales serían ideales para su expansión. En 1720, un oficial de la Marina francesa, Gabriel de Clieu, decidió llevar una planta de café desde el Jardín Real de París hasta la isla de Martinica en el Caribe. El viaje fue una auténtica odisea. Tormentas, ataques de piratas y hasta un motín pusieron en riesgo el delicado esqueje. Se cuenta que durante la travesía, cuando el agua escaseaba, de Clieu compartió su propia ración de agua con la planta, gota a gota, para mantenerla viva. La planta sobrevivió, y en pocos años Martinica estaba cubierta de cafetos. De aquella primera planta se dice que nacieron millones de cafetos que poblarían no solo las Antillas, sino también Centroamérica y Sudamérica. El café pronto se expandió por las colonias europeas. Desde Martinica llegó a Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico, donde encontró climas propicios. En 1727, un joven sargento portugués llamado Francisco de Melo Palheta llevó semillas de forma clandestina desde la Guayana francesa a Brasil, seduciendo, según cuenta la leyenda, a la esposa del gobernador francés, quien le regaló un ramo de flores dentro del cual escondió los granos de café. Ese gesto marcaría el inicio del imperio cafetero más grande del mundo. Brasil. El café también encontró su hogar en las tierras montañosas de Colombia, Guatemala y El Salvador, donde el suelo volcánico y el clima templado lo hicieron florecer con una calidad inigualable. En Guatemala, los jesuitas introdujeron el café en los jardines de los monasterios hacia 1760. En El Salvador, el grano llegó en el siglo XVIII desde el Caribe, pero fue hasta mediados del siglo XIX, bajo el impulso del presidente Gerardo Barrios, que se consolidó como el motor de la economía nacional y símbolo de identidad. El grano de oro. Así, de un arbusto que brotó en las montañas de Etiopía, el café cruzó mares y océanos, esquivó tormentas y piratas, y encontró en América no solo tierras fértiles, sino también pueblos que lo convirtieron en parte de su alma. El viaje del café hacia tierras salvadoreñas comenzó alrededor de 1740, cuando colonos españoles lo introdujeron desde el Caribe. No hay un registro único de la primera semilla plantada, pero la tradición oral sitúa a los primeros cultivos en las tierras montañosas del occidente y la Libertad, donde el clima fresco y el suelo volcánico ofrecían un ambiente ideal para que esta planta exótica echara raíces. El Salvador reunía, casi de manera natural, las condiciones que el cafeto arábico necesita para florecer. Altitud entre los 1000 y 1500 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas son más frescas y estables. Clima lluvias abundantes, pero bien distribuidas, que alternan con una estación seca ideal para la cosecha. Suelos volcánicos ricos en minerales, oscuros, profundos y porosos, capaces de retener agua y al mismo tiempo permitir el drenaje. Bosques de sombra en aquellos años, el café se cultivaba bajo la sombra de árboles nativos como el bálsamo, el maquilixuat o el izote, lo que mantenía un equilibrio natural con la biodiversidad. Durante casi un siglo completo, el café en El Salvador no fue un producto de exportación ni de riqueza, sino más bien un cultivo para el consumo doméstico y ornamental. Las primeras plantas crecían en los huertos familiares y en los jardines de las casas coloniales. El café era una bebida reservada para la élite y los conventos, donde los monjes lo usaban en largas jornadas de oración y estudio.
En las reuniones sociales de los criollos, el café comenzó a sustituir poco a poco al chocolate, bebida tradicional de los pueblos indígenas. En la segunda mitad del siglo XVIII, beber café en El Salvador era un símbolo de refinamiento y modernidad importado de las costumbres europeas. Se servía en pequeñas tazas de porcelana traídas de España. Se endulzaba con panela o miel local, pues la azúcar refinada era todavía un lujo. En algunas zonas rurales, el café se hervía directamente con canela o cáscara de naranja, una costumbre que aún perdura en los hogares salvadoreños más tradicionales. Aunque el café tardó casi un siglo en convertirse en cultivo de exportación, aquellas primeras plantas sembradas en Occidente y la libertad fueron el germen de una verdadera revolución agrícola. Lo que comenzó como una curiosidad botánica en jardines coloniales se transformaría, con el paso del tiempo, en el motor económico de toda una nación. En el silencio de esos primeros cafetales, bajo la sombra de los volcanes, germinaba no solo un fruto, sino también el destino económico, social y cultural de El Salvador. En la primera mitad del siglo XIX, El Salvador aún dependía del añil como principal producto de exportación. Sin embargo, el añil enfrentaba ya una crisis mundial, desplazado por los tintes sintéticos europeos. Fue entonces cuando surgió un visionario, el capitán general Gerardo Barrios Militar, estadista y presidente liberal. Barrios no solo defendió los ideales unionistas de Centroamérica inspirados en Francisco Morazán, sino que también comprendió que el futuro económico del país debía basarse en un cultivo nuevo y con gran demanda internacional. El café según la tradición. Gerardo Barrios experimentó personalmente con el cultivo en su natal Ciudad Barrios, en el oriente del país. Allí probó las primeras siembras más organizadas de café, convencido de que la tierra volcánica y el clima fresco eran ideales. Barrios veía al café no solo como un cultivo agrícola, sino como un proyecto de nación. Soñaba con un El Salvador moderno, conectado al comercio mundial. Durante su presidencia, 1859 a 1863, impulsó la distribución de semillas, promovió la siembra masiva en las regiones occidentales y fomentó la creación de trillas de café para su procesamiento, lo que marcó el inicio de una producción más industrializada. Los registros históricos muestran que hacia 1855 comenzaron las primeras exportaciones de café salvadoreño, aunque en volúmenes modestos. El café salía del puerto de La Libertad, que se convirtió en el principal punto de embarque. Los compradores iniciales eran comerciantes europeos, especialmente alemanes e ingleses, que veían en Centroamérica un nuevo competidor de Brasil y Colombia. Un detalle poco conocido. En los primeros envíos, parte del café salvadoreño se mezclaba con café guatemalteco para ganar reputación en los mercados internacionales, pues el nuestro aún no tenía nombre propio. Muy pronto, sin embargo, el café salvadoreño comenzó a destacar por su calidad y aroma. Barrios introdujo medidas para modernizar la agricultura como incentivos fiscales para los productores de café. Se construyeron caminos y carreteras que conectaban las montañas cafetaleras con los puertos. Creó vínculos con comerciantes extranjeros que aportarían capital y tecnología a la naciente caficultura. Tras la ejecución de Barrios en 1865, su visión no murió. A partir de 1876, con los gobiernos liberales, El Salvador se convirtió en una república cafetalera, un modelo económico y social donde el café fue el motor absoluto del país. El café desplazó al añil como producto de exportación, ganándose el título de El grano de oro. Para 1920, el café representaba casi el 90% de las exportaciones nacionales. Generó prosperidad, conectó a El Salvador con los mercados europeos y atrajo inversión extranjera. Familias cafetaleras, muchas de origen europeo, se convirtieron en la nueva élite económica y política del país. El auge cafetalero modernizó al país. Ferrocarriles se construyeron líneas que conectaban las zonas cafetaleras de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate con el puerto de Acajutla. Puertos La Libertad y Acajutla se consolidaron como salidas estratégicas para el comercio exterior.
Haciendas cafetaleras grandes, fincas autosuficientes, con beneficios, plantas de procesamiento, viviendas para jornaleros y sistemas propios de transporte. Pero el auge del café tuvo un costo social profundo. Expropiación de tierras indígenas, las reformas liberales de 1881 y 1882 privatizaron las tierras comunales, dejando a miles de campesinos sin tierras y obligándolos a trabajar como jornaleros. Mano de obra barata. Las leyes contra la vagancia obligaban a los campesinos a trabajar en las haciendas bajo condiciones duras y salarios miserables. Nacimiento de la élite cafetalera, un pequeño grupo de familias, conocidas como los 14 Grandes, concentró tierras, poder político y riqueza, dominando al país por más de medio siglo. Lujo de hacendados, mansiones coloniales en Santa Ana y San Salvador, educación europea para sus hijos, poder político en sus manos. Dureza de los jornaleros, largas jornadas en los cafetales, pagos en fichas canjeables solo en las tiendas de las fincas, condiciones de semiesclavitud. El esplendor de la República Cafetalera comenzó a tambalear con la crisis mundial de 1929, cuando los precios del café cayeron drásticamente. En la época de la República Cafetalera, 1876 a 1931, y aún después, los sistemas de trabajo en las fincas se regían por un método muy peculiar. Las fichas metálicas. ¿Qué eran las fichas? Eran pequeños discos de cobre, bronce o aluminio grabados con el nombre de la finca o las iniciales de sus dueños. Algunas tenían números que representaban medias jornadas o tareas específicas, mientras que otras llevaban símbolos o escudos. ¿Cómo funcionaban? Al terminar su jornada de recolección, cada trabajador recibía una ficha como comprobante. Al final de la semana, las fichas se canjeaban en la finca por dinero en efectivo. Aunque en algunos casos, los hacendados las obligaban a usarse en tiendas de raya dentro de la misma hacienda, lo que mantenía a los trabajadores en un ciclo de dependencia. Así, las fichas se convirtieron en una especie de moneda paralela dentro del sistema cafetero salvadoreño. Hoy, estas fichas son objetos de colección que cuentan la historia de un sistema laboral rígido y desigual. Son símbolos metálicos del sudor de miles de jornaleros que, con sus manos, construyeron la riqueza de la oligarquía cafetalera. Cada ficha es un recuerdo silencioso de las largas jornadas, del olor del café recién cortado y del esfuerzo de generaciones enteras de trabajadores rurales. En cierto sentido, las fichas son la otra cara del grano de oro. Mientras las exportaciones enriquecían al país y financiaban ferrocarriles, puertos y mansiones, en el bolsillo de los recolectores lo que quedaba era una pequeña pieza metálica que representaba su jornada de trabajo. Esto provocó desempleo, hambre y la revuelta campesina de 1932, conocida como La Matanza, uno de los episodios más trágicos de la historia salvadoreña. El café fue motor de riqueza y modernización, pero también sembró desigualdades profundas. En cada grano tostado de la época de la República Cafetalera, se mezclan la fragancia del progreso con el amargo aroma de la injusticia social. El modelo de la República Cafetalera nunca resolvió la desigualdad. Décadas más tarde, en los años 70 y 80, los mismos problemas de tierra, pobreza y explotación fueron combustible para la guerra civil salvadoreña. La reforma agraria de 1980, impulsada bajo presión internacional, expropió grandes haciendas para entregarlas a cooperativas. Sin embargo, la falta de apoyo técnico y financiero limitó su éxito. Aún así, fue un paso histórico. Por primera vez, campesinos y recolectores pudieron llamarse propietarios de la tierra donde trabajaban. Con la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, surgió una nueva etapa. El café de comercio justo El Pinal, La Libertad. Heredera de tierras expropiadas en tiempos de Pío Romero Bosque. Esta cooperativa invirtió en escuelas, viviendas y formación para sus miembros gracias a las primas del comercio justo. Las Colinas. Ahuachapán. Una comunidad golpeada por la crisis del precio del café encontró en el comercio justo una tabla de salvación. Sus productores pasaron de vender café a precios miserables a recibir 2 y 3 veces más por quintal.
invirtiendo en salud, educación y tecnología. El comercio justo dio un giro. El café dejó de ser símbolo de explotación para convertirse en herramienta de dignidad y desarrollo comunitario. El Salvador entró en una nueva era al posicionarse como productor de cafés de especialidad reconocidos en competencias internacionales. Suelo volcánico, rico en nutrientes, da complejidad y mineralidad al grano. Altura, entre 1200 y 1800 metros, que ralentiza la maduración y concentra los azúcares. Variedades selectas, Bourbon y Pacamara, híbrido nacido en El Salvador en 1958, famoso por su gran tamaño y perfiles frutales. Procesos de tueste, desde el natural hasta el honey y el lavado, que liberan notas a chocolate, frutos rojos, jazmín y caña de azúcar. El café no solo se cultiva, se vive en El Salvador. El cafecito de la tarde, ritual diario en las casas salvadoreñas, acompañado de pan dulce. En los funerales, símbolo de solidaridad. Siempre hay café para velar al difunto y acompañar a la familia. En las celebraciones, bodas, bautizos o cumpleaños, el café es inseparable de la convivencia. Hospitalidad nacional. Ningún salvadoreño recibe a un visitante sin ofrecerle al menos una taza. Más que una bebida, el café es parte del tejido social. Une generaciones, acompaña alegrías y consuela tristezas. En Santa Ana, cuna de la caficultura, las fortunas cafeteras no solo financiaron haciendas y beneficios, sino también el deporte. A mediados del siglo XX, los hijos de familias cafetaleras impulsaron el automovilismo patrocinando carreras y trayendo autos europeos. La caficultura no solo moldeó la economía, sino también el ocio y la modernidad del país, del grano de oro al rugir de los motores. La bonanza cafetalera les permitió importar autos europeos y organizar competencias que reunían a la élite local y al pueblo en general. El rugir de los motores en las calles empedradas de Santa Ana fue posible gracias al grano que se cultivaba en las faldas del volcán de Ilamatepec. Las familias cafetaleras, muchas de ellas con vínculos en Europa, trajeron nuevas costumbres culturales y deportivas, el fútbol, el tenis y posteriormente el automovilismo. En las ciudades vinculadas al café, como Santa Ana y San Salvador, surgieron los primeros clubes deportivos, impulsados y financiados por cafetaleros, que buscaban recreación y prestigio social. El café no solo pagó salarios y exportaciones, también financió los primeros estadios, clubes sociales y competencias deportivas del país. A finales del siglo XIX, El Salvador vivía una transformación profunda. El añil que había sido durante siglos la base de la economía colonial, comenzó a declinar debido a la aparición de colorantes sintéticos en Europa. Fue entonces cuando el café emergió como el nuevo grano de oro, y con él llegaron nuevas formas de riqueza, modernización y también de ocio. En la década de 1880, los ingresos por la exportación de café superaron por primera vez a los del añil, consolidando al país como una república cafetalera. El café pasó a representar más del 50% de las exportaciones, y con el tiempo, llegaría a superar el 90%. Esta bonanza económica permitió a las familias cafetaleras acumular grandes fortunas, que no solo invirtieron en tierras y haciendas, sino también en infraestructura, cultura y deporte. Ser caficultor en El Salvador, de finales del siglo XIX, era símbolo de poder económico y social. Los cafetaleros no solo eran dueños de la tierra, también ocupaban cargos políticos y dirigían el rumbo del país. Con el tiempo, los beneficios del café dieron paso a una modernidad incipiente. Ferrocarriles, puertos y, en paralelo, las primeras expresiones de vida cultural y deportiva organizada. El café salvadoreño no es solo una bebida, es memoria, sudor y esperanza. Cada grano guarda siglos de historia, desde la leyenda de Caldi en los bosques de Etiopía hasta los cafetales que cubren las laderas de nuestros volcanes. Este grano de oro levantó la economía de un país, construyó ferrocarriles, financió puertos y dio vida a ciudades enteras.
pero también dejó huellas de desigualdad, de lucha y de resistencia en quienes lo cosecharon con sus propias manos. Hoy, cuando sostienes una taza de café, sostienes también la herencia de pueblos enteros que lo sembraron entre guerras y esperanzas, de familias que lo cuidaron generación tras generación, de comunidades que aprendieron a resistir la roya, las crisis y el abandono. Beber café salvadoreño es paladear nuestra historia. Es probar en un sorbo la riqueza de la tierra volcánica, la frescura de la montaña y el espíritu de un pueblo que nunca se rinde. Por eso, la próxima vez que el aroma del café recién tostado inunde el aire, detente un momento. Mira tu taza. Agradece el viaje milenario que encierra y deja que cada sorbo te recuerde que, en El Salvador, el café no es solo bebida. Es identidad, es cultura y es la esperanza de un futuro más justo y humano. Y si esta nueva aventura del café te ha encantado, ayúdanos a seguir compartiéndola. Dale un me gusta, compártela con tus amigos y familiares, y tomemos juntos esta taza que nos une. Disfrutemos de su aroma complejo y agradable, de ese sabor equilibrado y limpio, de ese retrogusto que siempre invita a otro sorbo. Ahora cuéntanos, en tu ciudad, en tu país, ¿cómo se vive la costumbre del café?